Since my hair got cut and dyed, and I've had 7 days since I tried. Hello y bienvenidos al primer episodio de Avenida Júpiter, el podcast, un espacio súper chulo donde vamos a estar hablando acerca de las cosas que nos pasan a nosotras las chicas, principalmente cuando somos jóvenes, y cómo desde mi perspectiva podemos lidiar con esas situaciones y vivir esta maravillosa experiencia llamada vida. Es un proyecto que traigo con muchísimo amor y que tengo tiempo pensando, así que espero que lo disfruten. Y qué mejor manera de empezar que con algo que desde nuestra etapa más temprana de la adultez nos va haciendo madurar, y es la toma de decisiones. Personalmente creo que la decisión más importante que nosotras tomamos ya cuando nos estamos haciendo adultas es qué vamos a estudiar. Es decir, tenemos 17, 18 años y ya tenemos que empezar a lidiar con tratar de saber qué queremos hacer el resto de nuestras vidas. Y aunque muchas personas desde muy jóvenes ya saben qué quieren hacer, a qué se quieren dedicar, y eso está perfecto, felicidades, hay otras personas que no, lamentablemente, no han podido llegar a esta etapa donde inmediatamente saben que se van a inscribir en la universidad para estudiar esto porque toda su vida se quieren dedicar a X o Y cosa. Y eso está perfecto, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su manera de aprender. No hay ningún problema, simplemente aquí quiero que podamos compartir truquitos que nos ayuden a lidiar mejor con estos momentos en los que tenemos que tomar decisiones. Por ejemplo, algo que entiendo yo a veces dificulta mucho estas tomas de decisiones es la autoestima, porque la autoestima es prácticamente lo que nos da seguridad de nosotros entender que tenemos la capacidad de poder tomar decisiones y de que confiamos en nuestra capacidad de toma de decisiones, de que estamos seguros de que somos personas que pueden analizar ciertas situaciones y decir, esta es la ruta que yo quiero tomar. Entonces creo que la autoestima es como una de las cosas que más tenemos que fortalecer al momento de tomar decisiones, pero no todo el mundo tiene una autoestima alta y no hay ningún problema con eso. Sin embargo, aunque tal vez no sea al 100% algo que influye del todo, sí entiendo que es una de las bases para nosotros podernos sentir seguros al momento de tomar decisiones. E incluso así, a veces nos cuesta. El perfeccionismo, y soy culpable de pecar muchísimo de usar muchísimo esta barrera cuando quiero hacer algo. El perfeccionismo está bien, en el sentido de que obviamente habla de una persona que le gusta hacer todo de 100, de calidad, que todo salga perfecto. Sin embargo, a veces el perfeccionismo se puede convertir en un enemigo. ¿Cuándo? Cuando queremos lograr algo y que quede tan pero tan perfecto, que cuando ya estamos a un pasito de iniciar, volvemos atrás, porque hay algo más que arreglar, y entonces lo arreglamos. Y cuando ya está todo listo, por fin, volvemos nuevamente atrás, porque ahora encontramos otra cosa. Y si no es que encontramos otra cosa, entonces pensamos que todavía nos falta algo. Y así vamos posponiendo las cosas hasta que llega un punto en que nos damos cuenta que no hicimos nada. No hicimos nada simplemente porque estábamos esperando a que fuera el momento perfecto. Y a veces, créanme, que lo digo por experiencia, el momento perfecto no llega. O el momento perfecto no es como nosotros pensábamos que debía ser. Pero esto es una lección de vida, eso es algo que debemos aprender a lidiar con ello. Yo personalmente todavía estoy aprendiendo a lidiar con ello, porque a veces peco de ser perfeccionista. E incluso he escuchado de personas que me han dicho que se esconden detrás del perfeccionismo para hacer algo que realmente quieren hacer, pero temen hacer, porque tal vez, no sé, pues sienten que pueden hacer el ridículo o que no les va a salir tan bien. Entonces el perfeccionismo es como su velo del cual detrás se esconden para poder aplazar eso que quieren hacer, y que si alguien les pregunte, ellos pueden poder decir o responderse a sí mismos, porque no siempre se trata de otra persona, sino a veces de nosotros mismos, y poder decir, no, ahora mismo yo quisiera hacerlo, pero no lo voy a hacer, lamentablemente, porque todavía me falta, todavía no es perfecto.
Entonces sí, el momento perfecto muchas veces no llega y lo único que hacemos es perder un tiempo valiosísimo o una oportunidad súper valiosa. Otra cosa que a veces nos puede frenar es el ruido externo. Cuando hablo de ruido externo me refiero a que hay ocasiones en las que tenemos a tantas personas hablándonos al mismo tiempo, nosotros mismos también con nuestros propios pensamientos, que se nos hace difícil poder escuchar una sola voz. Y no me malinterpreten, no está mal escuchar consejos, hablar con familiares, con amigos, con mentores, pero tenemos que saber escoger muy bien cuáles son las personas de quienes vamos a recibir un consejo y en qué momento también, porque esto nos puede confundir muchísimo y al final no tomamos decisiones o tomamos una decisión de la cual nos podemos arrepentir. Piénsenlo. Y otra cosa, hablando de esto, sobre la pérdida del tiempo al tomar decisiones. No sé si a ustedes les ha pasado que a veces han durado tanto tiempo pensando en si hacer algo o no, que pierden el tiempo. Y pasa mucho, principalmente cuando una persona tiene dos opciones de algo. No se decide por cuál de las dos opciones va a optar, porque ambas parecen muy buenas y no quiere tomar la decisión incorrecta. Pero ha tomado tanto tiempo en decidir que al final ambas se esfuman. Y no tuvo ni A ni a B. Y eso sí puede ser muy frustrante, porque en ese momento es cuando nos damos cuenta que si nosotros hubiésemos tenido un poquito más de decisión y hubiésemos dicho, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, hubiésemos tenido esa oportunidad. Pero ya sea por cobardía o porque lo pensamos tanto que al final, el punto es que la oportunidad se esfumó. Y otra cosa también, hablando de tomar mucho tiempo para pensar, son los pensamientos rumiantes. Y no se saben, pero los pensamientos rumiantes son esos pensamientos que constantemente estamos teniendo en nuestro cerebro. Y son escenarios que vemos una y otra vez en nuestra mente de diferente forma. Es decir, si lo hago de tal manera me puede ir de tal forma, pero si lo hago de tal manera también me puede ir de tal forma, y así sucesivamente. Y no está mal. Sin embargo, el problema sería el tiempo que nos tomamos para poder analizar las situaciones. Creo que eso mismo está muy conectado con el tema del ruido exterior. Les digo, está bien analizar lo que queremos hacer, pero el sobrepensar nos puede llevar a un círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Antes yo era así. De hecho, tuve una época que duró aproximadamente 1 año en que yo tenía pensamientos rumiantes con mucha frecuencia. Y esos pensamientos rumiantes me paralizaban, porque al final no me permitían tomar ninguna decisión. Yo el mismo escenario lo pensaba de diferentes maneras. Si me voy por aquí, puede pasar esto. Si me voy por allá, puede pasar lo otro. Y eso mismo al final me mantenía siempre en este círculo. No iba ni para adelante, ni para atrás, ni al lado, ni al medio, a ningún lado. Simplemente estaba ahí. Entonces sí, los pensamientos rumiantes son un poquito de cuidado. Y también la falta de práctica. A veces cuando no tenemos práctica, como todo en la vida, haciendo algo, no nos sentimos seguros haciéndolo. Es normal. Es como cuando montamos bicicleta. La primera vez que montamos bicicleta, no sé ustedes, pero yo me di bastantes golpes allá donde vive mi abuela. Cuando iba de vacaciones, me compré una bicicleta y ahí fue que yo aprendí a montar bicicleta. Y yo era súper miedosa. Recuerdo que fueron primos muchos más grandes que yo, tíos, todo el mundo intentar enseñarme a andar en bicicleta. Y yo no podía porque tenía ese miedo. Y recuerdo que hubo una vez que montada en la bicicleta, ya después como de 1 día, 2, intentando aprender, porque recuerdo que en la mañana iba un primo, después en la tarde iba un tío, y después un amigo de la familia, y así se la pasaban intentando enseñarme a montar bicicleta. Pero yo nunca dejaba que ellos soltaran la bicicleta. Y un día, como en una bajadita que hay en casa de mi abuela, yo iba rapidísimo en mi bicicleta y yo, ¡wow! Y cuando volteó para atrás, mi tío, que era en ese momento que estaba conmigo, no me estaba ayudando.
Y yo estaba montando la bicicleta, ya yo estaba lista, o sea, ya había aprendido. Pero ¿qué pasa? Cuando yo vi que mi tío no me estaba agarrando, me entró el pánico otra vez. Y casi me caigo y perdí el equilibrio. ¿Por qué? Porque todavía no me sentía, uno, con la seguridad para poder hacerlo por mí misma, aunque realmente ya tenía lo que necesitaba para hacerlo. Y dos, por la falta de práctica. Una vez que ya empecé a hacerlo yo solita, aprendí. Entonces creo que para cerrar ya esta parte, la anécdota de la bicicleta quedó perfecta. Ahora vamos a pasar a qué podemos hacer cuando vamos a tomar una decisión. Ya vimos las cosas que nos detienen. Ahora vamos a ver qué podemos hacer desde mi punto de vista. Creo que lo más importante al tomar una decisión es conocer qué quieres tú. Sí, yo sé que, por ejemplo, uno dice, bueno, pero es que yo quiero ir a la derecha, yo sé que quiero ir a la derecha. Pero ¿qué tal si hay algo a la izquierda? Tranquilo, olvídate de las opciones que hay. Primero piensa, ¿qué quieres tú? Si no hubiera opciones, si tú pudieses escoger simplemente lo que tú quieres, ¿qué sería lo que escogerías? Y es importante que todas las decisiones las hagas pensando en ti. A veces lo hacemos pensando en otras personas y claro, con esto no significa ni les estoy invitando a ser egoístas para nada, pero tenemos que ser un poquito más conscientes de lo que queremos nosotros para nuestra vida, en este momento y en el futuro. Y en este caso, creo que tenemos que analizar qué es de verdad lo que queremos. Ok, tenemos opciones que pueden ser buenas o malas, pero independientemente de esas opciones, ¿qué yo haría si no tuviera que elegir? Entonces, basado en eso, ahora que ya conoces lo que tú quieres, analiza las opciones que te están dando, los pros y los contras. De estas opciones, ¿qué cosas buenas tiene cada una? ¿O ninguna tienen cosas buenas? ¿O todas tienen cosas buenas? Y les voy a decir algo. Lo muy bueno tiene algo malo. Y lo muy malo siempre tiene algo bueno. Esto es importante decirlo porque a veces nos pasan cosas un poco aparte ya de la toma de decisiones y nos sentimos mal o reclamamos o pensamos que todo nos sale mal, pero créanme que de todas las experiencias siempre tenemos la capacidad de aprender algo. Eso lo he aprendido yo y estoy segura que muchísimas de ustedes que me estén mirando aquí también les ha pasado. Aquí debajo en la cajita de comentarios les invito a que me den sus opiniones al respecto. Y claro, esto no significa que vamos a elegir a lo loco pensando, bueno, no importa, porque si al final elijo algo malo, como quiera va a ser bueno y viceversa. Pero sí estando conscientes que hay cosas que a veces están en nuestro camino y lo vemos como un mal y más adelante resulta ser una bendición. Para mí eso es muy común. Y ahora volviendo al tema de los pros y los contras, trata de analizar cuáles son los pros y los contras y cuál se parece más de las opciones a lo que tú quieres. Y si ninguna se parece a lo que tú quieres, y sí o sí tienes que elegir entre una y otra porque no tienes más opción, trata de elegir la que es mejor para ti. Y aunque a veces decimos cuáles son los pros y cuáles son los contras, me voy más con la que tengo, me voy con la opción que tiene más pros. Lo natural sería eso, ¿verdad? Irse con la decisión que tiene más ventaja, que tiene cosas más buenas. Sin embargo, también tenemos que analizar los contras porque hay veces que una decisión tiene muchas cosas buenas y solo 2 o 3 cosas malas, pero tenemos que pensar, ¿estamos dispuestos a lidiar con esas cosas malas? Porque a veces esas cositas pesan más que la buena. No estoy diciendo que siempre es así, eso va a depender de ti, de tu análisis, de lo que creas tú, pero es importante tomar eso en cuenta. Otra cosita que podemos hacer es jugar a qué pasaría si. Y este juego me encanta, me lo enseñó una persona que le tengo muchísimo cariño. Yo antes sufría de decir, no voy a hacer tal cosa porque si la hago puede pasar esto. Pero tampoco voy a hacer esto. Ay no, ¿y qué pasa si yo elijo esa opción y al final resulta ser mala? Y esta persona me dijo, pero ¿qué tal si tú coges una hoja, un lápiz y papel? Yo amo usar lápiz y papel todavía hoy en día. Soy muy de la vieja escuela en ese aspecto. Y juegas, como les estaba diciendo, al qué pasaría si. ¿Qué pasaría si? Es un juego en el que, o un ejercicio mental más bien, donde pones los 2 escenarios que tienes delante de ti y pones qué es lo peor y lo mejor que podría pasar en cada uno.
Y a veces de esta manera nos damos cuenta que lo peor que puede pasar no es tan malo como creíamos. Y a veces, lamentablemente, también nos damos cuenta que lo mejor que podía pasar no es tan bueno como pensábamos. Pero al final, esto también nos ayuda. Otra cosita es la regla 80-20. Ay, señores, perdón, tengo un cabello aquí como en el medio de la cara y no sé, me tiene incómoda, perdón. Otro juego, es la regla 80-20. La regla 80-20 es una regla en la cual tenemos que entender que no siempre vamos a estar al 100% seguros de algo y que no necesariamente tenemos que esperar a estar 100% seguro de algo para nosotros tomar una decisión. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a llegar a ese punto y ya tenemos que decidir. Y con que estemos un 80% seguros, por lo general, guiándonos de esta intuición y de este análisis, ya podemos entender que es la decisión correcta. El 20% vendría siendo como el % que queda del peligro de algo. No sé si me doy a entender, ojalá que sí. Y otra cosa también que yo aconsejo mucho es buscar el consejo de otra persona. Ya sé que ahorita les había dicho el tema de el ruido exterior, pero una cosa es ruido exterior porque hay muchas personas al mismo tiempo, sin que tú hayas pedido ayuda, diciéndote muchas cosas diferentes y eso te confunde aún más. Pero es muy distinto al tener una persona que le tienes confianza, que lo admiras y que puedas decirle realmente lo que te está pasando y que esta persona pueda darte un consejo en base a eso, porque tiene más experiencia que tú, porque le tienes confianza, etc. Puede ser cualquier persona, tu padre, tu madre, un tío, un amigo, etc. Eso no tiene que ver, es indiscriminadamente. Y también tenemos que entender que todo en lo absoluto tiene solución. Hay veces que es cierto, nos equivocamos, incluso haciendo todo esto que les he dicho, nos podemos equivocar. Pero tenemos que entender que solamente no tiene solución la muerte, empezando por ahí. Y lo segundo es que nada, es parte de la vida. El equivocarse es parte de la vida y el acertar es parte de la vida. Y esto es algo natural. Si me van haciendo esto, señores, porque la luz se me va. Perdón. Y esto es parte de la vida, es normal. Tenemos que estar siempre preparados para los fracasos y para los logros. Claro, nadie quiere fracasar. Yo no quiero fracasar y estoy segura que ustedes tampoco quieren fracasar. Pero lamentablemente es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar. Tenemos que vivir con esto porque así como nos puede salir bien, nos puede salir mal. Y esta frustración que principalmente hoy en día siento que a la generación de nosotros les cuesta tanto lidiar con ella. A mí también a veces me cuesta lidiar con ella. Es un problema grandísimo de frustración que, por cierto, para otro video voy a hacerlo específicamente basándome en este tema de la frustración, porque creo que es algo que afecta muchísimo a nuestra generación, donde se espera que a cierta edad, que en cierto momento ya tengamos ciertas metas, entre comillas, cumplidas. Y digo entre comillas porque la meta de otro no necesariamente tiene que ser la meta mía. Y eso está bien, porque cada quien tiene su manera de vivir o sus logros, que es lo que en su mente es el éxito. Entonces no todos nos medimos por la misma vara. Pero sí, el punto es que todo este tema del no tomar siempre la decisión correcta, de no hacer lo que de verdad se espera, a veces genera un poquito de frustración. Pero creo que tenemos que entender que no siempre todo nos va a salir bien. Tampoco significa que nos va a salir mal. Simplemente significa que es el juego de la vida y que son decisiones que nosotros tenemos que tomar, que siempre van a haber cosas y que el fallo siempre va a estar. Para concluir ya este primer capítulo del podcast y no extenderme, voy a cerrar hablando sobre el miedo a equivocarse, o más bien el miedo a tomar una decisión por fallas previas. Cuando yo estaba estudiando inglés, cuando empecé a estudiar inglés, tenía alrededor de 12 años, más o menos, y caí en un curso que era para personas mayores que yo, como 1 o 2 años. Pocos años de diferencia en realidad, pero a esa edad uno siente que es abismal. Bueno, yo entré con 12 años, si no me equivoco, iba a cumplir los 13 ya dentro
del nivel. Yo no hablaba con nadie en la clase solamente se hablaba inglés, literalmente, o sea, para mí fue un shock porque el profesor solamente hablaba inglés, solamente permitían que los estudiantes hablaran inglés e incluso te podían bajar puntos si tú no hablabas inglés también, o sea, hasta la más mínima cosa tenías que preguntarla o decirla en inglés. Y como yo tampoco había hecho relación de amistad con nadie, me la pasaba en silencio la clase entera. Pues resulta que, como era de esperarse, o tal vez no esperarse, reprobé. Y era la primera vez que yo reprobaba, porque siempre he sido un estudiante de 10, siempre he sacado buenas notas, nunca tuve problemas en el colegio, y para mí, darme cuenta que tal vez no era tan perfecta como pensaba, o en este caso que podía fallar, porque a esa edad creo que no pensaba tanto en el perfeccionismo, sino más bien en el fallo, fue frustrante. Recuerdo que se pasaba con 75, yo saqué 74, o sea, me quedé a un puntito, literalmente a un punto para poder pasar. Y reprobé. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que yo no quería retornar al inglés. Yo no quería volver. Y yo le decía a mi mamá, no, es que yo no voy a volver. Y mi mamá me decía, sí, porque cuando tú me dijiste que querías estudiar inglés, yo te pregunté si tú te ibas a comprometer de verdad con eso, y tú a mí me dijiste que sí. Y yo te dije que si tú entrabas, no podías volver a salir. O sea, no podías salir hasta que tú te graduaras. Y yo había dicho que sí. Entonces, obviamente mi mamá no estaba feliz, pero sí se lo tomó como, bueno, no es nota del colegio. En el colegio sí, mami era súper estricta con la nota. Pero mami se lo tomó como, bueno, no es nota del colegio, está bien, era el primer curso, no debió pasar, pero ok. Pues me querían inscribir. Y yo no quería inscribirme porque decía, no, es que el inglés no es para mí, o sea, yo reprobé. Y yo estaba segura que si volvía a entrar, iba a volver a reprobar. Pues finalmente, como quiera, me inscribieron, de eso no me iba a escapar. Y me pusieron en un curso mucho más bajito. O sea, me pusieron donde estaban los niños literalmente de 10, 11 años. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí mi nota era muy alta, saqué un 98 de 100. Y no simplemente de que porque era buena en sí, sino que la clase era muy básica, era muy fácil. Y no, entonces como que no había intermedio. Entonces me volvieron a dar el examen de admisión y volví a caer altísimo en el curso donde había reprobado. Hasta que finalmente, recuerdo que fui a inscribirme con una tía que fue quien me acompañó. Y me dijo, no, si tú no te sientes segura para estar en el 3, te vamos a poner entonces en el 2. Y yo decía, sí, por favor, en el 2, porque el 3 era donde yo había reprobado. O sea, les explico, estaba como Playful, que como el de los niños son 10 cursos, estaba Junior, que son 10 cursos también. Yo había caído en Junior 3. Otra vez, que era donde había reprobado. Y nada, finalmente mi tía me dijo, bueno, pero si quieres te ponemos en el 2. Y yo decía, no, ponme en el 1. No, en el 2. Bueno, finalmente logré que me pusieran en el 2. Y volví con miedo. Creo que me la pasé toda mi vida en ese, bueno, toda mi vida, no, todo mi periodo de estudio en el inglés. Casi no hablaba por lo general en los cursos, pero tuve la suerte de poder hacer compañeros y eso facilita muchísimo el uno poder seguir la clase, acoplarse. Y aunque no era que destacaba tanto porque trataba de hacerme casi invisible ante los profesores, cosa que era muy rara porque en el colegio era lo contrario, incluso en el inglés en el colegio me iba bien. Y nada, el punto fue que completé todos mis 10 juniors, después hice el conversation. Me gradué de inglés, según yo no había aprendido nada. Resulta que cuando, me gradué a los 17 años, a los 18 termino el colegio, o sea, a los 17 del inglés, a los 18 del colegio. Y cuando termino finalmente el colegio, mi mamá me dice, no, porque tú vas para la universidad, pero tú no te vas a quedar haciendo nada en la mañana, porque la universidad es solo en la tarde. Y en la mañana tú tienes que hacer algo. Bueno, mami me llama. Yo recuerdo que yo estaba sola en la casa y mami me llama y me dice que tengo que ir a una entrevista de trabajo, que mande el currículum. Yo mandé el currículum, señores, pensando que no iba a pasar nada. Y efectivamente me llamaron. Y nada, me dicen que es para un puesto en inglés, que vaya. Al otro día tenía que ir, a las 7:30 de la mañana. A 7:30, 8, creo que fue 8. Y mami me deja allá y yo le digo, mami, no tengas esperanzas en que me lo van a dar, porque honestamente yo no aprendí nada de inglés. O sea, yo me gradué sí y pasé todos mis cursos, pero yo no creo que haya aprendido nada de inglés. Nada, mami como quiera me deja. Señores, me dieron el trabajo. Yo trabajé 3 años con norteamericanos y canadienses.
como que nada. Entonces, si me hubiese quedado en el miedo del fallo que tuve al principio, no hubiese tenido la oportunidad de aprender el idioma, que fíjense que todavía lo había terminado y creí que no lo había aprendido, y de haber trabajado en este lugar y de haberme abierto muchísimas puertas, porque honestamente después de ahí he trabajado en muchísimos sitios en los cuales me he sentido súper a gusto, y creo que en parte el inglés ha sido uno de los factores que ha determinado todo esto. Así que les invito a no dejarse llevar por sus fallos, a entender que tomar decisiones es parte de la vida adulta, pero que una vez que aprendemos cómo podemos discernir qué es lo mejor para nosotros y también estar abiertos a la posibilidad de que a veces podemos fallar, vamos a lidiar muchísimo mejor con todo este aspecto. Mi nombre es Stephanie Rojas. Gracias por haberme acompañado en el primer episodio de este podcast que he hecho con muchísimo cariño para todos ustedes. No se lo pierdan porque el próximo miércoles a las 8 en punto tenemos nuestro segundo episodio. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bye.